En esta sesión abordaremos algunos aspectos importantes para la redacción de una pregunta de investigación. Recordemos que la pregunta de investigación es el elemento del protocolo de investigación que va a definir acerca de qué vamos a estudiar, en quién vamos a estudiarlo y cuándo. Es muy importante, por eso, la adecuada redacción de la pregunta de investigación, pues a partir de ahí vamos a poder redactar los demás aspectos relacionados a nuestro proyecto de investigación. ¿Deberían las personas comer más pescado? Es una pregunta de investigación, es un buen inicio, pero muchas veces esto resulta insuficiente y no deja en claro en quién se va a hacer el estudio, qué variables se van a estudiar o qué asociaciones de variables vamos a plantear. Por ende, es muy importante plantear una pregunta de investigación concreta, específica, capaz de ser respondida y que pueda convertirse en un protocolo válido y factible de poder ejecutarse. A partir de la pregunta inicial planteada, podemos deducir o podemos generar varias preguntas de investigación que cumplan con un nivel de especificidad mayor. Por ejemplo, puede plantearse una pregunta de qué tan frecuente es el consumo de pescados en peruanos, si el mayor consumo de pescados reduce el riesgo cardiovascular, si existe un riesgo de toxicidad por consumo de mercurio por el incremento del consumo de pescados en adultos mayores. Como vemos, cada una de estas preguntas de investigación son diferentes unas de otras y generan un protocolo de investigación distinto con un diseño de investigación totalmente diferente. Es de ahí importante la necesidad de plantear una pregunta de investigación concreta y específica. La pregunta de investigación nos va a aproximar o nos va a poner en un contexto acerca de qué es lo que queremos estudiar, qué fenómeno queremos comprender y cómo éste se presenta y se interrelaciona con otros fenómenos en el universo. Para poder responderla debemos seleccionar el mejor diseño posible y esto debe estar planteado en un protocolo de investigación. Si cometemos un error en la selección e identificación de una pregunta de investigación y también en la selección del diseño, vamos a cometer un error que va a limitar la posibilidad de generalizar nuestros resultados de investigación hacia el universo. Para poder escoger una pregunta de investigación se requiere tener una serie de condiciones y existen condiciones que propician que un investigador tenga mucha mayor facilidad para poder generar preguntas de investigación. Lo primero que debemos hacer es tener un interés, una línea de investigación en particular. Luego tenemos que tener un conocimiento amplio y profundo de la literatura disponible en esa línea de conocimiento o en ese tema. Identificar qué aspectos quedan por conocer, qué brechas en el conocimiento puedan existir para poder identificarlas como potenciales preguntas de investigación. Es muy importante también tomar apuntes de las experiencias que hemos tenido a nivel de laboratorio, a nivel de otras investigaciones o incluso en un aula de clase. ¿Qué consejos se pueden dar para poder plantear adecuadamente una pregunta de investigación? Primero, dominar la literatura científica en un campo de conocimiento o en un área de estudio. Estar atento a nuevas ideas, tecnologías técnicas. Muchas veces eso se logra acudiendo a congresos científicos, a charlas, a simposios o compartiendo experiencias con laboratorios o investigadores de otras instituciones. Mantener siempre una mente activa, abierta para captar posibilidades de brechas en el conocimiento o inquietudes que queramos responder y, en la medida de lo posible, trabajar siempre con alguien con mayor experiencia en nosotros y elegir un mentor para que nos facilite la identificación de nuevas ideas y nuevas preguntas de investigación. ¿Por qué es importante plantear una pregunta de investigación? Es muy importante porque es la parte inicial que nos va a permitir organizar el estudio. Nos va a dar una dirección y una coherencia a partir del cual será mucho más fácil poder redactar el objetivo de investigación, la hipótesis y otras partes importantes del protocolo de investigación. Delimita el estudio, pues en la pregunta de investigación vamos a incluir elementos muy importantes como las variables de investigación, la población de estudio, la relación entre las variables. Eso ayuda a delimitar muy bien acerca de qué va a versar nuestro esfuerzo de investigación. Permite tener un objetivo claro, nos va a proporcionar un marco de trabajo para formular la investigación y de la pregunta de investigación un investigador ya puede presuponer o puede plantear algunos métodos o técnicas de recolección de datos que puedan emplearse ya en el futuro. Sin embargo, la pregunta de investigación no es un esfuerzo apartado o de gabinete. La pregunta de investigación debe cumplir una serie de requisitos adicionales que todo investigador debe procurar ejecutar. La primera es la consulta y la colaboración.
Es muy importante para plantear una adecuada pregunta de investigación y que ésta no sea solo interesante a nivel de papel, sino que también pueda tener posibilidad de éxito cuando se tengan resultados. La consulta con interesados, con posibles participantes, con posibles interesados en las respuestas que vamos a brindar con nuestra investigación es muy importante. Eso nos va a permitir afinar nuestra pregunta de investigación y hacer una pregunta de investigación importante a una realmente importante. Es muy importante y para ello se recomienda consultar con dirigentes de la comunidad, con potenciales participantes, con usuarios de servicios de salud, con personal de apoyo del estudio. Toda esta retroalimentación va a ayudar a afinar nuestra pregunta de investigación. Es muy importante conocer que las preguntas de investigación no son estáticas, estas van a ir cambiando, van a ir afinándose, van a ir mejorando a lo largo de la redacción del protocolo de investigación. La revisión crítica de la literatura, las consultas con los actores interesados, la actualización de la tecnología o recomendaciones de investigadores con mayor experiencia van a permitir que en una pregunta de investigación inicial pueda cambiar y afinarse y tener una pregunta de investigación final y mucho más interesante. ¿Y qué características deben cumplir las preguntas de investigación? Debe ser factible, debe ser interesante, novedosa, ética y relevante. Para factible es adecuado evaluar y debemos realizar una adecuada valoración de si los sujetos de estudio van a estar disponibles para nuestra investigación, si tenemos la experticia técnica y si tenemos la capacidad logística instalada para poder medir ciertas variables, si vamos a tener el tiempo para poder ejecutar esa pregunta de investigación, si tenemos los recursos financieros para poder hacer un proyecto de investigación que resuelva esa pregunta de investigación. Si existe un adecuado número de sujetos disponibles para hacer la investigación, también es muy importante. Es muy importante entonces evaluar esa factibilidad antes de embarcarse en un esfuerzo de investigación. Debe ser interesante, es decir, si la pregunta de investigación va a generar conocimiento nuevo, generalizable, relevante para la comunidad científica y para la comunidad en general. Debe ser novedoso, es decir, si esto provee o genera algún tipo de hallazgos que van a permitir a contribuir a generar una nueva tecnología, técnica o intervención o solución. Y si esta intervención o solución va a ser innovadora para la comunidad o la salud pública. Debe ser ética. La pregunta de investigación traducida en un protocolo de investigación va a ser un documento que va a ser evaluado por un comité de ética y la pregunta debe cumplir ciertas características para ser aprobada por este comité. Y debe ser relevante. Si los resultados que va a generar este proyecto de investigación van a ser significantes en cuestión de impacto para la comunidad, para el conocimiento científico y para tomadores de decisión. Aquí planteamos algunas recomendaciones adicionales para poder escribir adecuadamente una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser mejor planteada si la trabajamos en equipo. Es por eso, y es muy importante, iniciar este esfuerzo ya con un equipo conformado, armar un buen equipo de investigación, de múltiples disciplinas, de diferente nivel de experiencia y rodearse de toda la gente que pueda contribuir de la mejor forma posible. También es importante estar abierto a constantes mejoras y precisiones en la pregunta de investigación. Recordemos que la pregunta no es estática, es un proceso iterativo. Va a ir mejorándose, va a ir puliéndose a lo largo del proceso de la redacción de un protocolo de investigación. Consideren también la posibilidad de plantear múltiples preguntas de investigación dependiendo de qué tan complejo es el fenómeno a estudiar en mi proyecto de investigación. Las ventajas de tener una pregunta de investigación múltiple es que nos permite ordenarnos de mejor manera. Sin embargo, lo recomendable es siempre tener una pregunta de investigación que nos guíe a lo largo de todo el esfuerzo de investigación y en caso se requiera plantear preguntas de investigación secundarias para ordenar nuestro esfuerzo de investigación. ¿Qué aspectos son importantes para redactar una pregunta de investigación? Una buena pregunta de investigación debe incluir las variables de interés, ya sea si existe una única variable o varias variables. Y si existen más de dos variables, plantear la asociación o la dirección de asociación entre dichas variables. Debe incluir también la población de estudio a ser estudiada.
Una forma usual de plantear preguntas de asociación puede ser: ¿está A asociado con B en una población C? O en el caso de un ensayo clínico, decir: el factor A está asociado con B en una población C, o el factor A causa B en una población C. Eso es muy importante. Y en el caso se requieran preguntas de investigación secundarias, poder plantearlas. Existen algunos aspectos éticos también muy importantes a ser considerados desde el planteamiento de la pregunta de investigación, pues son aspectos que los comités de ética van a valorar y van a evaluar. Uno de ellos es el valor social de la pregunta de investigación. El valor social se refiere a la importancia que va a tener la información generada o los resultados generados en su proyecto de investigación. Esa importancia va a ser medida en qué tan directamente va a responder o intervenir o va a ayudar a solucionar problemas en salud pública o problemas significativos, y qué tanto contribuye a promover la salud pública a nivel individual y colectivo. Esta correspondencia con las necesidades sanitarias es muy importante y muy valorada cuando se evalúa una pregunta de investigación. Pueden haber estudios muy bien diseñados, con mucho valor científico, que sin embargo carecen de ese valor social. Sin embargo, existen estudios también que son réplicas de otros estudios, pero que son necesarias realizarlas y su valor social permanece intacto, a pesar de no tener una gran originalidad. Entonces, son varios valores o varios factores que entran a jugar en la valoración de una pregunta de investigación. Lo importante es mantener un equilibrio entre ellos. Es muy importante asegurar que el valor social va a ser lo suficientemente justificable para justificar los riesgos a los cuales van a estar sometidos los sujetos de estudio. Eso es muy importante, sobre todo si es que el individuo o el participante no va a tener un beneficio individual. El otro valor importante para dentro de la valoración de una pregunta de investigación es el valor científico, que es complementario al valor social, y se refiere a la capacidad de una determinada investigación para generar información válida y confiable. El valor científico aplica a todo tipo de investigación con seres humanos. El valor científico por sí solo no hace a un estudio socialmente valioso, pero todo estudio no puede ser valioso si es que no tiene adecuadamente evaluado y valorado el valor científico. Entonces es muy importante, y aquí se ve la complementariedad entre el valor social y el valor científico. Ambos van de la mano y son igual de importantes. Los comités de éticas, al momento de evaluar una pregunta de investigación y el protocolo de investigación, y al evaluar el valor científico, ven algunos aspectos muy importantes más allá de la pregunta de investigación, entre ellos la calidad y las cualificaciones que pueda tener el equipo de investigación, el respeto por los derechos y bienestar de los participantes y cómo vamos a difundir los resultados de investigación. Todos estos aspectos entran a tallar también en la valoración del valor científico de una pregunta de investigación. Entonces, resumiendo, existen algunos puntos claves para plantear una pregunta de investigación. El primero es que la pregunta de investigación va a ser mucho más interesante y novedosa si es que se somete a consulta y a colaboración con distintos actores interesados, representantes de la comunidad, pacientes, posibles participantes, tomadores de decisión. Hay que prestar mucha atención al equilibrio que debe haber entre lo amplio y lo restringido. Hay que valorar si es que vamos a plantear una pregunta de investigación única o principal, o una pregunta principal con unas preguntas secundarias. Acuérdense que el plantear preguntas de investigación secundarias ayudan a ordenar y a sistematizar mejor nuestro protocolo de investigación. Una buena pregunta de investigación tiene 5 características: es factible, es interesante, es novedosa, ética y relevante. Acuérdense que las preguntas de investigación no son estáticas. Durante el ejercicio de redacción del protocolo de investigación puede ser mejorada y es un proceso iterativo. Es muy importante tener un adecuado conocimiento de la evidencia disponible al momento de plantear una pregunta de investigación. Por ende, debemos tener sólidos conocimientos en hacer búsqueda bibliográfica y emplear adecuadamente dichas herramientas. Entonces, es muy importante, estas son estas recomendaciones para poder plantear adecuadamente la pregunta de investigación.